Habla, oh Dios, y edifícanos, llena el mundo de tu gloria. Ese debe ser el corazón con el que recibimos en esta mañana la palabra del Señor. Quiero invitarlo para que pueda buscar en sus Biblias Mateo 5, versos 31 al 32. Mateo 5, versos 31 al 32. En este momento, mis hermanos, el Señor hablará a su pueblo por medio de su palabra. Posteriormente, meditaremos en el consejo de ella a través de la predicación. Amén. Mateo 5, 31 y 32, esto es la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor habla a su iglesia en esta mañana. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos al Señor. Padre Santo, al abrir tu palabra en esta mañana, reconocemos que tú eres el autor del matrimonio y que tus caminos son perfectos. Te pedimos, Señor, que nos concedas un corazón humilde y enseñable, Señor, dispuesto a recibir la verdad de las Escrituras, aun cuando confronte nuestros propios pensamientos y la mala enseñanza que hemos recibido de la cultura que nos rodea. Permite, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para ver la belleza de tu diseño original y nos lleve, Señor, a amar, a obedecer y a honrar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Que esta enseñanza, Señor, produzca arrepentimiento, fe y una mayor pasión para vivir para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, esta es una enseñanza bastante profunda y bastante extensa que no podremos dar en una sola sesión. Por eso no habíamos continuado con esta serie de Contracultura, porque hay muchas cosas que decir acerca de este tema. Y es un tema, mis hermanos, que se adapta a todos. Acá todos necesitamos escuchar esto. Si usted es soltero, si usted es joven y dice, no, yo no estoy casado, este tema no es para mí, se equivoca. Hay una gran enseñanza para usted en esta mañana. Así que no quisiera que cierren, jóvenes, escúchenme bien, no quisiera que cierren sus oídos pensando, yo no estoy casado, ese tema del matrimonio es únicamente para mis padres o para las personas que están casadas o prontas a casarse. No. Este tema es para todos y usted va a ver por qué. En el contexto de este pasaje, mis hermanos, el Señor Jesucristo, recordemos que está enseñando a sus discípulos cómo luce la justicia verdadera de los ciudadanos del reino celestial. Sí, el Señor viene dando una serie de enseñanzas que están relacionadas con la justicia. Si usted recuerda toda esta serie, las bienaventuranzas nos dan a nosotros las características de todos aquellos que son los ciudadanos del reino celestial. Entonces ahora el Señor les pone como ejemplo cuáles son o cómo debe vivirse esta justicia que los ciudadanos del reino tienen que practicar. Todo reino, mis hermanos, se sostiene por una justicia, por reglas de justicia que le ayudan a sus ciudadanos a vivir. Si usted piensa en nuestro país existe y se sostiene por medio de leyes claras, por medio de una constitución legal que nos da a nosotros la garantía de ciudadanos y que nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir. Así que el derecho de un estado, el derecho de los ciudadanos de ese estado se mantiene por medio de la justicia. Entonces el Señor Jesucristo le está enseñando a los discípulos cómo luce esa justicia del reino celestial. Y lo primero que Él les dice es que esa justicia de Dios
no puede ser igual a la justicia que profesan y practican los fariseos y los escribas. Eso les dijo en el verso 20. Vuestra justicia tiene que ser mayor todavía que la justicia que tienen los escribas y los fariseos. No porque ellos eran justos, no porque la justicia de ellos era un punto de partida, sino porque la justicia de ellos era una justicia equivocada. Era una justicia que se enfocaba únicamente en las cosas externas, en la apariencia externa. Para estos escribas y fariseos era más importante guardar las apariencias. Era más importante cumplir con que la gente los viera, pero en secreto eran unos hipócritas. Porque aunque al público aparentaban ser piadosos, ser santos, ser conocedores de la palabra, sus corazones estaban descuidados y estaban apartados de la realidad de Dios. Jesús los confronta entonces y les enseña a sus discípulos que ellos no pueden ser hipócritas igual que los fariseos. Les enseña que la justicia del reino no consiste únicamente en obediencia superficial. Si solo vas al culto, pero en tu vida privada, en tu vida matrimonial, en tu vida laboral, en tu vida relacional, no estás aplicando las enseñanzas que aprendes en el culto, tú eres un hipócrita, eres un fariseo y eres como los escribas. Porque solamente te estás ocupando de adornar la fachada externa y estás descuidando tu corazón. Entonces la justicia del reino no consiste en guardar la apariencia, ni en una religiosidad que se exhibe delante de los hombres. Es una justicia que nace de un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios y se manifiesta en los pensamientos, en las motivaciones y en las acciones de una persona. Lo que piensas, lo que te mueve a hacer las cosas y cómo te comportas cuando no estás en el templo, eso es lo que determina si tú eres un ciudadano del reino celestial. Como reza una frase puritana, el hipócrita es cristiano en todos lados, menos en su casa. Así que Dios no solamente observa lo que nosotros hacemos, Dios examina lo que somos cada uno de nosotros en lo secreto, en lo íntimo, y examina las intenciones que gobiernan nuestro corazón. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué vas al culto? ¿Por qué pones misión cumplida en la lectura? ¿Solo para salir del paso? ¿Solo porque te vean? ¿Solo para que no piensen que estás mal? ¿Por qué haces las cosas? O porque realmente tienes una convicción verdadera de que Dios ha transformado tu corazón y tú le mereces adoración, obediencia, sumisión a Dios. El Señor conoce las intenciones de tu corazón y el Señor sabe lo que tú eres en lo secreto. Eso que tú eres en lo secreto es lo que determina si tú eres un ciudadano del reino celestial o no. Y entonces, obviamente esto levanta muchos cuestionamientos, muchas preguntas. ¿Cómo así? ¿Y en qué cosas puedo darme yo cuenta si estoy viviendo la justicia verdadera del reino de Dios o estoy viviendo como los fariseos hipócritas? Entonces el Señor les da 7 aplicaciones, 7 ejemplos de cómo tiene que verse esta justicia en la vida cristiana. 6 ejemplos, perdón. Y estos ejemplos fueron dados para corregir las interpretaciones erróneas que tenían los escribas y fariseos y para restablecer el verdadero significado de la ley de Dios. Ya hemos considerado 2 de ellos. El primer ejemplo que el Señor les da es el pecado de la ira y el enojo. Sí, porque en la iglesia somos bonitos, el hermano es una Pascua. Uy, ¿cómo va a ser que el hermano se enoje? Qué barbaridad, ¿cómo va a creer? Si ese hermano es el hermano más tranquilo que puede haber. Pero en su casa saben cómo es
de implacable cuando se enoja, cuando le cambian el canal, cuando le ponen la novela en vez del partido. ¿Sí? Entonces el Señor habla acerca de la ira y el enojo. Si tú eres muy bonito en la iglesia, pero tu ira y tu enojo te lleva a maltratar a las personas, tú no estás viviendo con la justicia de un ciudadano celestial. Si la ira te nubla y te hace decir groserías y maltratar a los demás cuando nadie te ve, tú no estás viviendo de acuerdo a la justicia del reino celestial. Y el Señor les dice, ese es el principio del homicidio. No necesitas matar a alguien físicamente para cometer homicidio contra esa persona. El homicidio comienza en el corazón mucho antes de que se manifieste en las manos. Y el segundo ejemplo que el Señor les da es acerca de la pureza sexual y la lucha contra la lujuria. Y en este ejemplo, usted recordará que el Señor nos enseñó que el adulterio también puede cometerse en el corazón antes de consumarse físicamente. Con un mensajito, puede ser un esposo muy devoto, puede ser un hombre puro y piadoso. Pero, ¿qué estás viendo en tu celular? ¿Qué mensajes estás mandando? ¿Cómo te llevas con tus compañeras de trabajo? ¿Qué tipo de amistades tienes? Y no, estamos de acuerdo que no se ha consumado un adulterio. Pero el Señor nos lleva a ver los pensamientos, las motivaciones y las acciones en lo secreto para decirnos, si en público eres una cosa, pero en secreto eres otra, tú no tienes la justicia de los ciudadanos del reino celestial. Tú eres hipócrita como un fariseo. Entonces ahora llegamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo de la justicia de los ciudadanos del reino celestial trata acerca del matrimonio y el divorcio. Y como le dije, este es un tema profundamente importante para todos por igual. Pero al mismo tiempo, la importancia de este tema radica en la distorsión cultural contemporánea que se le ha dado a este tema del matrimonio. La cultura se ha inventado un montón de términos y un montón de escenarios que ellos redefinen acerca del matrimonio. Por eso recordamos que esta serie se llama Contracultura, porque la enseñanza de Cristo viene a desbaratar cualquier idea errónea y alejada de la palabra de Dios de lo que debería ser un matrimonio. Hoy la gente se divorcia por tonterías mínimas. Y el divorcio, más que una solución de Dios a la inmoralidad y al abandono, es una excusa para hacer lo que uno quiera. Es una excusa para hacer de la gracia libertinaje. Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos estos temas. Y por eso hemos dedicado varios estudios para poder tratar todo lo que comprende este tema importante, procurando entender primero cuál es el diseño divino para el matrimonio y posteriormente ahondar en la enseñanza de Jesucristo acerca del divorcio y el recasamiento. ¿Cuándo se puede divorciar una persona? ¿Cuándo se puede volver a casar una persona? Así que en esta primera parte vamos a concentrarnos primero en dos grandes verdades. La primera de ellas es la institución divina del matrimonio. Y la segunda gran verdad, que no tenemos tiempo ahora para verla, pero la vamos a ver en la siguiente enseñanza, es la rebelión del hombre contra ese diseño establecido por Dios desde la creación. Así que en el estudio de hoy, y posteriormente, primero vamos a ver la institución divina del matrimonio. Después vamos a ver la rebelión del hombre contra esa institución divina. Y luego vamos a ver la excepción bíblica del divorcio relacionada con la inmoralidad sexual. Y vamos a ver en toda esta serie, mis hermanos, cómo el evangelio también se manifiesta a través de estas cosas.
a través del matrimonio, a través del perdón, a través de la reconciliación, a través de la gracia de Dios en medio de las relaciones matrimoniales. Y el propósito al estudiar estas cosas de esta manera, hermanos, es primeramente que la iglesia comprenda el diseño bíblico del matrimonio. Pero que lo comprenda bien, no solamente superficial y que usted repita como perico las verdades que enseñamos, sino que usted pueda aplicarlo a su vida, que sepa cuáles son las implicaciones de estas verdades. En segundo lugar, que pueda reconocer cómo el pecado ha distorsionado el diseño de Dios para el matrimonio a raíz de la caída y lo sigue distorsionando hasta el día de hoy. Y en tercer lugar, llevar a nuestras familias a procurar vivir conforme a la voluntad de Dios, reflejando el evangelio mediante la fidelidad, el perdón y la reconciliación. Así que esos son los tres objetivos que tenemos al estudiar estas cosas. Mi oración, mis hermanos, es que el Señor pueda concedernos a cada uno de nosotros un corazón humilde, un corazón dispuesto a recibir estas enseñanzas, porque provienen de la palabra del Señor, no son consejos míos, no son invenciones mías, no son invenciones de la cultura popular. Es la palabra de Dios la que nos está trasladando estas verdades. Y estas verdades no pueden quedar únicamente como información general acerca del matrimonio. Tienen que llevarnos a vivir de esta manera. Que este estudio no aumente únicamente nuestro conocimiento, sino que produzca una obediencia sincera. Que como verdaderos ciudadanos del reino de los cielos podamos reflejar también la justicia de Cristo, tanto en nuestros matrimonios como en nuestras familias con nuestros hijos, viviendo de una manera digna del evangelio y para la gloria de Dios. Así que, hablando de la institución divina del matrimonio, en primer lugar, debemos recordar que el matrimonio fue instituido por Dios. Antes de hablar acerca del divorcio y del recasamiento, quién se puede divorciar, quién no, quién se puede casar, el Señor Jesucristo dirige nuestra atención al origen mismo del matrimonio. Porque, mis hermanos, no podemos entender correctamente esta enseñanza de Mateo 5 si primero no entendemos que el matrimonio no nació de una idea humana, no nació de una construcción social o de una institución desarrollada por la cultura. El matrimonio es una institución divina. Fue establecido por Dios mismo antes de que entrara el pecado al mundo y forma parte, escúcheme bien, de la buena creación de Dios. ¿Qué significa eso? Es parte de todas las cosas que Dios hizo y que Dios vio y dijo que eran buenas. Sí, el matrimonio se encuentra dentro de esas cosas buenas de la creación. Ahora, hay resultados después de la caída, ¿verdad?, que están asociados con esta buena creación, pero que no son parte de la buena creación. La buena creación es todo aquello que Dios hizo y que Dios dijo que era bueno. Y una de esas cosas es el matrimonio. ¿Y por qué le digo eso, mis hermanos? Porque la cultura popular hace chiste, hace mofa del matrimonio, ¿verdad? Algunos dicen el matrimonio es del demonio. Matrimonio es por aquí, el matrimonio es por allá, que el que se casa está loco. Pero mis hermanos, nosotros como cristianos no podemos tener ese concepto del matrimonio. Una de las razones por las que hay tanta soltería, ha proliferado la soltería en nuestro mundo actual, es por un concepto distorsionado y erróneo del matrimonio. Muchos solteros piensan, ¿casarme para ir a sufrir? No, mejor me quedo soltero. ¿Por qué? Porque han tenido malos ejemplos de matrimonio en sus padres y porque han permitido que la cultura distorsione el concepto del matrimonio como parte de la buena creación de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros volvamos al principio a considerar lo que esto significa. En Génesis 2
encontramos de que Dios después de crear al hombre, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y escucha el corazón de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Esta afirmación no significa que Adán fuera un ser incompleto. No, a este hombre le falta algo, tenemos que hacerle algo más. No, no significa eso, porque Adán fue creado a imagen de Dios. Así que cuando Dios dice no es bueno que esté solo, no está diciendo que Adán fuera incompleto, sino que Dios había determinado en su diseño perfecto y divino que el hombre cumpliera con su propósito acompañado de una ayuda idónea. Si el plan perfecto de Dios para el hombre es que este hombre cumpla con su propósito con una ayuda idónea. Y por ello creó a la mujer. No como una creación inferior, ni como una competencia para el hombre, sino como aquella que iba a complementar perfectamente el propósito para el cual ambos habían sido creados. ¿Sí? No es bueno que el hombre esté solo. No significa que es incompleto. Significa que en los planes de Dios, Él hizo al hombre para que tuviera una compañera idónea y así tanto el hombre como la mujer cumplieran con el propósito para el que Dios los puso en el jardín. Nunca fue el designio de Dios, nunca fue el diseño de Dios que el hombre estuviera solo. La mujer fue formada del costado del hombre para mostrar igualdad. Escúchame bien, habla a sus oídos y quite su pensamiento de lo que enseña la cultura. La mujer fue formada del costado del hombre para mostrar la igualdad de su naturaleza, y al mismo tiempo la complementariedad de sus funciones. Ese verso del mundo de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer es una mentira completa. Es una distorsión del diseño de Dios. De acuerdo al diseño divino, a la par de un gran hombre hay una gran mujer. Sí, porque el plan de Dios es la complementariedad. El diseño de Dios es un ser humano igual en naturaleza, complementarios en funciones. Ni uno más grande que el otro. Cada quien con sus funciones específicas. Así que este relato establece un principio un principio que permanece inalterable a lo largo de toda la Escritura. Y ese es que el matrimonio consiste en la unión de un hombre y una mujer conforme al diseño del Creador. No es la sociedad, mis hermanos, quien define qué es matrimonio. No es la ley, no es la Constitución de la República, no es la Corte Suprema de Justicia la que establece, la que define qué es un matrimonio, sino que es Dios, porque Dios fue el creador del matrimonio. Es Dios quien instituye y establece no solamente qué es el matrimonio, sino que sus límites. Y dentro de esos límites está que el matrimonio fue instituido para que fuera contraído entre un hombre y una mujer. Por esa razón, mis hermanos, cualquier redefinición del matrimonio no es una poca cosa. Quien quiera redefinir el matrimonio y decir, no, ¿por qué tenemos que hacer eso? Eso es falta de amor. El matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Una redefinición de esa naturaleza no es poca cosa, no es un asunto de que, es que los tiempos han cambiado. Y usted sabe que las sociedades ahora son más modernas, son más tolerantes. No, quien quiera modificar ese diseño no solamente está siendo versátil o de mente abierta, adaptando su definición a la cultura.
sino que está desafiando directamente a Dios. Está desafiando directamente a su creador. Entonces, mis hermanos, no es una poca cosa este asunto de redefinir el matrimonio. Es un desafío directo al Dios creador. Por eso nosotros como creyentes tenemos que velar por la integridad del matrimonio. Porque esto es no se trata de que somos modernos o que somos anticuados. Se trata de que somos fieles a lo que Dios ha dicho en su palabra. Somos fieles a lo que Dios ha hecho. Somos fieles al diseño original, al plan divino de Dios. Cuando la cultura pretende modificar lo que Dios creó, no simplemente está proponiendo alternativas. Ay, es que los jóvenes, si no les damos alternativas, los vamos a perder. Y así es como muchas iglesias se han desviado. Pastor, se nos está yendo la gente. Porque los jóvenes ahora piensan que somos demasiado cuadrados, demasiado cerrados, demasiado rigurosos. Tenemos que abrir la cosa, pastor, para que vengan los jóvenes. Si no, se nos va a caer la iglesia. Que se caiga. Que se caiga. Si al final solamente tenemos que estar mi familia y yo, ahí vamos a estar siendo fieles. Pero modificar el diseño original para ganar la aceptación de la sociedad es rebelarse contra Dios. Entonces, mis hermanos, no tenemos que ceder ante la cultura. Esta no solamente es una alternativa, es una rebelión contra el orden establecido por el Creador. Y esta verdad es precisamente lo que el Señor Jesucristo le reafirma a los escribas y fariseos en Mateo 19. Cuando llegan a hacerle esta pregunta al Señor, el Señor no trata de reconvenir y de reacomodar las cosas para quedar bien con los fariseos, que eran una presión política de la época. En lugar de comenzar con las regulaciones del divorcio dadas por Moisés, Cristo los lleva nuevamente al principio. Sí, los fariseos querían ir a ver, porque eran expertos en buscar las brechas y las salidas a los mandamientos. Si el mandamiento me dice esto, ¿cómo puedo yo hacer ahí el quiebre para cumplirlo sin cumplirlo? Esa era su especialidad. Entonces el Señor, antes de decirles lo que pueden o no pueden hacer, los lleva primero a examinar el principio de la creación, el plan divino, el diseño original. Y mira lo que dice Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Veníamos a preguntarle del divorcio y nos salió con el principio de Génesis. Antes de contestar la pregunta, el Señor los lleva a ver nuevamente el principio. ¿Por qué? Porque no habían entendido bien. Si ellos entienden bien el principio, van a entender bien cuál es la consecuencia, cuál es la causa y cuál es la habilitación de Dios para el divorcio. Así que con esta enseñanza, el Señor muestra que el modelo original continúa siendo la norma para todos los tiempos. Hoy en día hay muchas iglesias que promueven el divorcio, y el divorcio es como una pandemia en medio de las congregaciones. Se divorció la hija del pastor, entonces yo me puedo divorciar también. Mira, se divorció este, se divorció el otro. Divorciémonos todos y volvámonos a casar. Si estamos en la gracia. Y muchas de las enseñanzas detrás de esa mala práctica, detrás de esa práctica satánica, apartada del diseño original, es, hermanos, a paz los llamó el Señor.
Si no se pueden llevar bien, divórciese, cásese con otro. Eso hacen los falsos maestros, porque lo que quieren es mantener la popularidad, mantener la aceptación de las personas. Pero vemos lo que hace un verdadero maestro como el Señor Jesucristo. Él no reconviene las enseñanzas para adaptarlas a la época y gozar de la aprobación y del favor de las personas. Él continúa diciendo y manteniendo el principio original, el diseño original. Entonces, esa sigue siendo la norma aún para el día de hoy. Si queremos entender el matrimonio, tenemos que regresar a Génesis y no a las opiniones de nuestra generación. Y no a la psicología. No al internet. Y mucho menos a la inteligencia artificial. Es que mire que ChatGPT me dijo que si no somos compatibles con nuestra personalidad y esto, entonces lo mejor es buscar un consejero secular para que nos pueda separar un tiempo y que al final podamos considerar si debemos divorciarnos o no. No. Lo que usted necesita es volver a recordar el principio. Es volver al plan original. Entonces con eso entramos al segundo punto. Vimos, el matrimonio es una institución divina creada por Dios. La cultura lo quiere distorsionar. El Señor Jesucristo nos llama a volver a retomar ese diseño divino y fortalecer nuestra comprensión de Él y la aplicación a nuestros matrimonios de esos principios. Ahora vemos la implicación de ese principio. El matrimonio establece una nueva unidad. Después de crear a la mujer, Dios pronuncia una de las declaraciones más importantes que hay acerca del matrimonio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sí, es una frase que todos conocemos, no sabemos de memoria y la repetimos sin considerar profundamente las implicaciones de esta frase. Y esta frase tiene 3 verbos que son importantes que nosotros entendamos qué es lo que nos dicen. Y yo quiero que abra su Biblia en ese pasaje, Génesis 2:24, y que subraye esos 3 verbos. Son dejará, unirá y serán. Y quiero explicarle qué significan estas cosas. Porque estas palabras, mis hermanos, revelan la naturaleza del pacto matrimonial. Dejarán, unirán y serán. 3 verbos. El primero de ellos, dejará. El matrimonio implica una dejación, dirían en el pueblo. Implica dejar. Y esto no significa abandonar toda relación con los padres, sino que reconocer que hay una nueva prioridad que ha sido establecida. La nueva prioridad no son sus papás, no son sus hermanos, es su cónyuge. En el matrimonio, la prioridad es su cónyuge, es su núcleo familiar, primeramente. No sus hermanos y no sus padres. Jóvenes, si piensan que casarse significa continuar ennaguados en casa de sus padres, están muy equivocados. El primer principio del matrimonio es dejar la relación con sus padres no abandonada, sino que darle importancia ahora a la relación con su cónyuge. El tiempo a solas como familia, separados de la casa de sus padres, es el primer principio del matrimonio. El vínculo matrimonial pasa a ocupar ahora el lugar más importante entre las relaciones humanas. La nueva familia adquiere una identidad propia bajo el señorío de Cristo. Esto significa una identidad propia gobernada por Cristo.
en la que Cristo es la máxima autoridad y luego el esposo es el representante de Cristo en el hogar y juntamente con él está su esposa como su ayuda idónea, complemento, y ellos ayudan a modelar a los hijos la vida cristiana y a instruirlos en la palabra del Señor para llevarlos hacia vivir las realidades del Evangelio. No puede hacer eso si arriba de usted sigue estando la autoridad de su papá. Si en el momento que mezclamos esas cosas, los mensajes aparecen mezclados. Bueno, ¿y quién manda acá, el papá o el esposo? ¿Quién manda acá, la mamá o la esposa? La esposa da una orden a los hijos y la abuela dice, no te preocupes. Aquí vamos a hacer todo esto así. Desautoriza a la esposa. Lo mismo sucede con el papá. El papá dice una cosa y el abuelo dice, esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Y si a él no le gusta, que venga a decírmelo aquí en la cara. Y comienzan los conflictos familiares. Porque no existe esa dejar padre y madre para unirse a su mujer. En segundo lugar, el hombre debe unirse a su esposa. El verbo utilizado acá comunica la idea de adherirse firmemente, estar pegados, permanecer unidos por medio de un pacto permanente. ¿Qué significa, mis hermanos, que el matrimonio sea un pacto? Que es un contrato, que es una convención entre dos personas en las que acordamos estar unidos para amarnos, para servirnos, para respetarnos, para criar una familia, para servir a Dios, para glorificar a Dios. Y ese contrato es permanente e inamovible. Es un pacto permanente. No es una relación temporal. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo la cultura ha distorsionado este concepto, esta institución. Porque en el momento en que las cosas se vuelven difíciles, es que ya no siento lo que sentía antes. Es que has cambiado mucho. El pacto es permanente y no es condicional al aspecto físico, a las situaciones, a las condiciones. Es permanente. No describe una relación temporal basada en sentimientos pasajeros. No, si usted siente maripositas en el estómago cuando mira a otra persona, olvídese. Usted ya no está para eso. Usted tiene un pacto permanente con la persona que usted ha escogido vivir su vida. Y más adelante vamos a ver que ese pacto representa la unión entre Cristo y su iglesia. El Señor Jesucristo no tiene otra amada, no tiene otro pueblo, no tiene otra iglesia, tiene una sola. Y el Señor, hemos visto en todos los llamados, que no se divorcia, que Él permanece fiel, aunque su amada es infiel. Así que esa unión no es una relación temporal basada en sentimientos pasajeros, sino que es un compromiso solemne delante de Dios. Como usted se siente, sale sobrando. Claro, Dios nos dio el matrimonio para disfrutarlo. Dios nos dio el matrimonio para encontrar regocijo en él, para disfrutar a la mujer de nuestra juventud, para que sea algo deleitable. Pero al final, las apariencias, el aspecto físico cambia, la dinámica familiar cambia, nos envejecemos, cambiamos, pero eso no significa que porque nos sintamos diferente, tenemos que ir a buscar otra vez donde recibimos esa magia y donde sentimos esas maripositas en el estómago. No, seguimos siendo fieles, seguimos unidos a la bendición que Dios nos ha dado al encontrarnos unos a otros. El matrimonio no fue diseñado para durar mientras exista compatibilidad. Al contrario, fue diseñado para perseverar mediante la fidelidad al pacto establecido por el Señor. Y finalmente Dios declara que serán una sola carne.
Esta expresión va mucho más allá, hermanos, de una unión física o sexual. Describe una unión integral, que obviamente incluye la parte física, la parte sexual, pero también la unión de vida espiritual, la unión de vida emocional, la unión de vida afectiva y también la unión de vida material de ambos esposos. El matrimonio crea una nueva realidad en la cual dos personas llegan a construir una sola unidad delante de Dios. Por eso mismo el Señor afirma que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. La unión matrimonial no es simplemente el resultado de una ceremonia o de un contrato civil que podemos romper en cualquier momento. Más allá de ese papel, más allá de la inscripción en el registro de las personas, hay una unión verdadera. Hay una obra que es realizada por Dios mismo. Cuando dos creyentes contraen matrimonio conforme a la voluntad de Dios, es Dios que los une en un pacto sagrado, mis hermanos. Los registros del registro civil se pueden perder. ¿Y qué? Bueno, ya no estamos casados, voy y me busco otra. Tranquilo, cada quien por su lado. No, hay una unión más profunda que ese papel. Es la unión que Dios hace de dos personas en un pacto sagrado. Separar esa unión nunca fue parte del diseño original de Dios. Y mis hermanos, usted puede decir, yo eso ya lo sé, ya eso lo hemos estudiado, cuántas veces, cuántos libros y cuánto de estas cosas no hemos visto. Pero donde esto se vuelve realmente importante, mis hermanos, y donde se demuestra que no lo hemos visto las suficientes veces y que necesitamos seguir aprendiendo, es cuando nos damos cuenta de que todos los conflictos matrimoniales que existen en su vida provienen del alejamiento del plan divino. Todos. Así que toda solución matrimonial implica regresar a Dios y regresar a sus mandamientos. No a los psicólogos, no a los terapeutas, no a los psiquiatras, ni a los consejeros seculares. Si usted quiere, partamos de esta verdad, si todos los problemas matrimoniales provienen de alejarse del diseño divino de Dios, entonces la solución está en volver al diseño divino de Dios, en volver a los mandamientos de Dios para el matrimonio, no en buscar psicólogos, no en buscar psiquiatras, no en buscar consejeros, sino que en buscar a Dios. Usted encontrará que todos los problemas matrimoniales tienen su origen al menos en una de estas 4 categorías. En primer lugar, la que tiene que ver con los roles. Ya sea que están invertidos los roles, el hombre hace rol de mujer, la mujer hace rol del hombre, bien sea por inversión de roles, por deserción, es decir, que el hombre no se quiere comportar como hombre, o que la mujer quiere comportarse como hombre, o que la mujer no quiere cumplir con sus responsabilidades con su esposo y con sus hijos. O sea, inversión, deserción o usurpación. Que la mujer quiere mandar, que quiere tomar la cabeza y quiere dirigir el hogar. Y que el hombre, muy acomodadamente, quiere ser guiado por la mujer porque es menos responsabilidad. Ese es el primero. Esa es la primera categoría por la cual vienen los problemas en el hogar. Problema de no entender los roles. En segundo lugar, la falta de unión entre ellos. ¿Sí? Se unirá el hombre a su mujer. Entonces, no existe esa unión. Sigue unida a sus padres, sigue unida a sus hermanos, sigue unida a su casa. Y no quiere separarse para darle esa prioridad conyugal a su esposo. Entonces, esa unidad trae
serios problemas, esa falta de unidad. Luego, en no poder, en dejar padre y madre. Después, en la unión que tiene que haber entre ellos, ¿verdad? No terminan de fusionarse como una sola carne. Siguen viviendo vidas separadas, siguen pensando que cada uno tiene que ir por su camino. Y en cuarto lugar, en no poder expresar sus debilidades por temor a ser avergonzados. No se pueden hablar, no pueden comunicarse, no pueden entenderse. Y así sucesivamente, muchas de las cosas que se dan provienen de eso. Falta de unión, no son una sola carne, no pueden exponer sus problemas libremente, siguen en la casa de sus padres o de sus hermanos, o hay una usurpación, deserción, inversión de los roles matrimoniales. Todo proviene de distorsionar el diseño divino. Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Volviendo al diseño divino. Por último, el matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia. El Nuevo Testamento amplía aún más el propósito del matrimonio al revelar que esta institución creada por Dios apunta hacia una realidad mucho más gloriosa que la felicidad de los esposos. La felicidad es importante, el deleite es importante, pero no es lo máximo en el matrimonio. El máximo propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Y en Efesios 5 el apóstol Pablo enseña que el matrimonio existe para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Es el propósito superior y más sublime del matrimonio. Debe reflejar la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 24 al 27 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versos 31 al 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El esposo recibe el llamado de amar a la esposa de la misma manera en que Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Con un amor sacrificial, con un amor santo y con un amor perseverante. Cristo no amó a su pueblo porque fuera perfecto. De hecho, todo lo contrario. Romanos 5:8 nos dice que Él nos amó cuando aún nosotros éramos pecadores y entregó su vida para santificarlo. De igual manera, el liderazgo del esposo no se expresa mediante un autoritarismo ni egoísmo, sino mediante un servicio, sacrificio y el cuidado espiritual de la esposa. La esposa, por su parte, refleja la actitud de la iglesia hacia Cristo al responder al cuidado de su esposo con respeto, con una sumisión voluntaria al liderazgo amoroso del esposo. Pero es que ella no se sujeta. Pero ¿y usted la ama? ¿La sirve sacrificialmente? ¿La lidera espiritualmente? Y esa sumisión, hermanas, no implica inferioridad, sino el cumplimiento gozoso del orden establecido por Dios desde la creación. Así como dentro de la Trinidad, mis hermanos, existe una igualdad en esencia y en distinción de funciones, también en el matrimonio se refleja igualdad en dignidad y diferencia en responsabilidades.
Cuando ambos cumplen los roles que Dios les ha asignado, el matrimonio entonces, hermanos, se convierte en una proclamación visible del Evangelio. Porque podemos ver en cómo se ama un hombre y una mujer, la relación, la dinámica de servicio sacrificial, de sumisión amorosa, de perdón, de reconciliación, de amor, de gozo, de paz, que existe entre Cristo y su iglesia. El mundo contempla, aunque muchas veces no lo reconozca, una representación del amor de Cristo por su pueblo en nuestros matrimonios. Por esta razón, mis hermanos, el matrimonio nunca debe verse únicamente como un medio para alcanzar la satisfacción personal. Su propósito supremo es glorificar a Dios, mostrando mediante la fidelidad, el servicio, el amor y el perdón la belleza del Evangelio de Jesucristo. Entender esta verdad, hermanos, transforma completamente nuestra perspectiva. El matrimonio no gira alrededor de nuestros derechos, alrededor de nuestras expectativas o alrededor de nuestras preferencias. Gira alrededor de Cristo. Cada esposo y cada esposa han sido llamados a reflejar el carácter del Salvador dentro de este pacto matrimonial. Por ello, antes de preguntarnos si nuestro matrimonio nos hace felices, debemos preguntarnos si nuestro matrimonio está siendo visible la gloria de Dios y el poder transformador del Evangelio. Mis hermanos, la pregunta no es si tu matrimonio te hace feliz. La pregunta es si tu matrimonio refleja a Cristo y refleja la dinámica del Evangelio entre Cristo y su iglesia. Porque si lo hace, mis hermanos, tú vas a tener gozo en tu matrimonio. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Al contemplar este diseño de Dios para el matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestro propio corazón. No basta con afirmar que creemos el modelo bíblico original. Debemos preguntarnos si estamos viviendo conforme al modelo bíblico. Para los esposos, ¿están amando a sus esposas de manera sacrificial, guiándolas espiritualmente y procurando su santificación? Esposas, ¿están honrando y apoyando el liderazgo piadoso de sus esposos con un espíritu de amor y de respeto? El matrimonio, mis hermanos, glorifica a Dios no cuando es perfecto. No somos llamados a tener matrimonios perfectos. Cualquier relación en donde haya un pecador, va a haber pecado y va a haber problemas. No estamos llamados a tener un matrimonio perfecto, un matrimonio de revista, un matrimonio de película en la que nunca nos enojamos. Todo es amor, todo es miel, la luna de miel, 50 años ya y seguimos disfrutando. No, no estamos llamados a tener un matrimonio de película. No estamos llamados a tener un matrimonio perfecto. Estamos llamados a modelar la vida del Evangelio, la dinámica de la gracia, el perdón, el arrepentimiento. Cuando ambos cónyuges se someten diariamente a la autoridad de Cristo para solucionar sus problemas, nuestros matrimonios imperfectos se convierten en una imagen, en una representación de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? Y esto es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos querían salir en la foto. Ay, que son bonitos, que aquí, que allá. Pero entre ellos había falta de perdón. Entre ellos no había comunicación. No había la unión que tiene que existir. Entonces el Señor les dice, no es para la foto. Es para reflejar la dinámica de Cristo. El perdón, el arrepentimiento, cubrir las faltas, amar. Y entonces, mis hermanos, cuando nuestros matrimonios imperfectos representan esa dinámica, glorifican a Dios. Y ese es un descanso tremendo para nosotros, hermanos.
Porque, gracias a Dios no tenemos que presentarnos como la pareja modelo, la pareja del año. Salen en la portada de Estilo. No. Mi hermano, mientras más pecadores, más auténticos nos presentemos, más representamos la dinámica del perdón y de la gloria de Dios en medio de nosotros, hermanos. Solteros, no piensen que se van invictos. Este pasaje también tiene una aplicación para sus vidas. El llamado para ustedes es: no permitan que la cultura moldee su concepto del matrimonio. No reciban consejos de matrimonio, consejos de noviazgo, de relación de alguien que no sea su iglesia local o su pastor. Porque no podemos confiar en lo que la cultura dice acerca del matrimonio, porque está en abierta rebelión contra el diseño divino de Dios. Entonces, usted quiere saber si usted está en edad para andar con una persona, hable primeramente con sus padres y hable con su pastor. Si usted quiere saber cuál es la enseñanza bíblica acerca de los noviazgos, acerca de las relaciones abiertas, acerca del dating, acerca de andar probando y experimentando unos con otros, acérquese a sus padres y acérquese a sus pastores. Acérquese a su pastor. No permita que la cultura modele su concepto del matrimonio, lo que sus amigos le dicen, lo que lee en Facebook, en Instagram o lo que le dice ChatGPT. Y tampoco, no forme su concepto del matrimonio. Escúchenme bien, jóvenes. No formen su concepto de matrimonio de los errores y fracasos del matrimonio de sus padres. Son pecadores imperfectos y su llamado no es a criticarlos. Ellos cometieron sus errores. Ellos están bregando con su relación y están en este camino en busca de modelar ser como Cristo y la iglesia. Esa es la lucha que tenemos todos, hermanos. Luchar porque nuestro matrimonio se parezca a la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Entonces, jóvenes, no pueden juzgar el matrimonio de sus padres o no pueden juzgar su concepto del matrimonio en base a los errores y en base a las malas prácticas y a los fracasos del matrimonio de sus padres. Es que yo vi cómo se llevaban mi mamá y mi papá toda la vida y yo no quiero vivir eso también. Yo pasé el dolor de tener que pasar por un divorcio, no quiero nunca pasar por eso yo mismo. No. Ese es un concepto erróneo. Usted está permitiendo que estas cosas formen su concepto del matrimonio. Y al pensar que el matrimonio es así, usted se está rebelando contra el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Está llamando malo a algo que Dios creó como bueno. A algo que Dios dijo, esto es bueno. El hombre se está rebelando contra Dios. Entonces, por eso es importante que no permitamos que el diseño original sea distorsionado por la cultura y por los malos ejemplos. Jóvenes, dejemos que el diseño original se quede plantado en nuestra mente y en nuestro corazón, pensando que eso es un don de Dios, que es algo que Dios llamó bueno y no puedo yo llamar malo a algo que Dios destinó y diseñó para ser bueno. Comenzando por ahí, tenemos que cambiar nuestro concepto del matrimonio. Forme su pensamiento a partir de las Escrituras y procure prepararse espiritualmente antes de buscar un cónyuge. Y muchos dicen, no, es que ¿dónde voy a encontrar un hombre que sea así, 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 esto y el otro? ¿Y usted? ¿Qué tipo de mujer es? ¿Cómo se prepara espiritualmente? ¿Está lista para ser una representación de la iglesia a través de la unión y a través de la sujeción a Cristo y la sujeción a su esposo? Igual jóvenes,
Quieren una modelito con esto y el otro, con estas medidas, con esta apariencia, con este look, con este estilo, con estos vibes, dicen los jóvenes, ¿verdad? Pero ¿y cómo se preparan ustedes? ¿Están listos para ser líderes espirituales de sus hogares? Hombres piadosos, hombres que defienden, hombres que sirven, hombres que se sacrifican, hombres que cuidan a sus esposas, la aman como Cristo amó su iglesia. Entonces, antes de andar buscando quién es la correcta, prepárese usted. Busque más a Cristo. Permita que la palabra transforme su corazón y lo convierta en ese hombre y esa mujer. Un matrimonio piadoso comienza mucho antes del día de la boda. Comienza con una vida rendida al señorío de Cristo. Finalmente, a la iglesia. También debemos recuperar una visión elevada del matrimonio, hermanos. Vivimos en una generación que trivializa el matrimonio, que lo redefine y que lo desecha cuando deja de satisfacer los deseos personales. Nosotros, en cambio, estamos llamados a ir en contra de la cultura, honrando primero el pacto matrimonial, fortaleciendo nuestras familias y mostrando al mundo la belleza del diseño perfecto de Dios mediante matrimonios imperfectos que reflejen el Evangelio. Reflejamos la gloria de Dios no con un matrimonio perfecto, sino con un matrimonio que depende de Dios. Esta enseñanza, hermanos, a su vez nos confronta con una realidad ineludible. Y es que ninguno de nosotros ha honrado perfectamente el diseño de Dios. Todos hemos pecado. Algunos han fallado en su matrimonio, otros han alimentado la lujuria en su corazón, otros han sido egoístas, indiferentes o han quebrantado el pacto que Dios estableció. La ley nos muestra nuestra culpa, pero también nos conduce a Cristo. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo vino precisamente para salvar a pecadores. Él vivió la obediencia perfecta que nosotros jamás podríamos vivir y murió en la cruz llevando el castigo por nuestros pecados. Resucitó al tercer día para ofrecer perdón, reconciliación y una vida nueva a todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Quizás alguien viene hoy con un matrimonio herido. Otros con un pasado marcado por el pecado o incluso por un fracaso matrimonial. La esperanza no se encuentra, hermanos, en intentar comenzar de nuevo con nuestras propias fuerzas, sino que en venir a Cristo. Él perdona al pecador arrepentido. Él restaura lo quebrantado. Y Él da la gracia necesaria para vivir conforme a su voluntad. Por eso la invitación del Señor hoy no es solamente a mejorar nuestro matrimonio. No se trata de que nuestro matrimonio esté mejor y de que solucionemos el problema. No, estamos haciendo lo mismo que los fariseos, únicamente maquillando por fuera las cosas, sin cambiar la esencia del corazón. La invitación no es a mejorar el matrimonio, sino que a venir a Cristo. Si nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en su obra perfecta para salvación. Y si ya eres creyente, vuelve tus ojos al Evangelio. Porque solo una vida transformada por la gracia de Cristo va a poder reflejar fielmente el diseño de Dios para el matrimonio. Un hombre carnal que nunca ha experimentado la transformación de su corazón, no le importa ser un reflejo de Cristo ni para su esposa, ni para su hogar, ni para nadie. Pero el hombre que verdaderamente ha conocido a Cristo, el hombre que su corazón ha sido transformado por la gracia del Evangelio, va a procurar ir a la cruz para recibir la ayuda que necesita, para volver a amar, para volver a servir, para perdonar, para reconstruir de las ruinas. Entonces le hablo a estos hombres que han sido transformados por la gracia de Dios. Ven al Evangelio. Solo cuando Cristo reina en el corazón,
el matrimonio puede cumplir el propósito para el que fue creado: glorificar a Dios y anunciar el evangelio al mundo. Conclusión, mis hermanos, el matrimonio no es una invención humana que puede redefinirse según las preferencias de cada generación, sino que es una institución divina establecida por Dios para su gloria y para reflejar el evangelio de Jesucristo. Mientras el mundo continúa alejándose del diseño original, la iglesia está llamada a permanecer firme en la verdad de su palabra, honrando el pacto matrimonial y viviendo conforme a su voluntad. Que el Señor nos conceda, amada iglesia, la gracia de valorar el matrimonio así como Dios lo valora y de someternos humildemente a su autoridad, aplicando este diseño en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Si Dios lo permite, en el próximo estudio vamos a ver cómo el hombre, impulsado por la dureza de su corazón, se ha rebelado contra este diseño perfecto de Dios, procurando redefinir el matrimonio según sus propios deseos, en lugar de someterse al propósito establecido por el Creador desde el principio. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría estableciste el matrimonio para reflejar tu gloria y el evangelio de tu Hijo. Perdónanos cuando hemos menospreciado tu diseño o hemos permitido que la cultura moldee nuestro pensamiento más que tu palabra. Ayúdanos a someternos con gozo a tu voluntad y a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Fortalece nuestros matrimonios, prepara a los que aún esperan formar un hogar y permite que en todo Cristo sea exaltado. Mientras continuamos estudiando este importante tema, danos un corazón humilde, un corazón enseñable y dispuesto a obedecer tu verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.